passo del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di un luogo, di un discepolo e di un libro. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos habla de un lugar, un Il discípulo, luogo un libro. è quello dove si trovavano i discepoli la sera di Pasqua. Di esso si dice solo che le sue porte erano chiuse. El lugar es la casa en la que estaban los discípulos al anochecer del día de la Pascua. De ella se dice solo que sus puertas estaban cerradas. 8 días más tarde, los discípulos estaban todavía en aquella casa y sus puertas todavía estaban cerradas. E porta la sua pace, lo Spirito Santo e il perdono dei peccati. In una parola, la misericordia di Dio. Jesús entra, se pone en medio y trae su paz, el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. En una palabra, la misericordia de Dios. Suona forte l'invito che Gesù rivolge ai suoi. En este local cerrado resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos. Como el Padre me ha enviado, así también Mando voi. yo los envío a ustedes. Gesù manda. Lui desidera fin dall'inizio che la Chiesa sia in uscita, vada nel mondo e vuole che lo faccia così. Jesús envía. Él desea desde el principio que la iglesia esté de salida, que vaya al mundo, y quiere que lo haga tal como Él mismo lo ha hecho, como Él ha sido mandado al mundo por el Padre, no como un poderoso, sino en forma de siervo, no para ser servido, sino para servir y llevar la buena noticia. Così anche i suoi sono inviati in ogni tempo. Colpisce il contrasto. Mentre i discepoli chiudevano le También los porte, suyos son enviados así en todos los tiempos. Llama la atención el contraste. Mientras que los discípulos cerraban las puertas por temor, Jesús los envía a una misión. Quiere que abran las puertas y salgan a propagar el perdón y la paz de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Questa chiamata è anche per noi. Come non sentirvi l'eco del grande invito di San Giovanni Paolo II, aprite le porte? Tuttavia, nella nostra vita di sacerdoti e consacrati, può esserci Esta llamada es también para nosotros. ¿Cómo no sentir aquí el eco de la gran exhortación de San Juan Pablo II? Abran las puertas. No obstante, en nuestra vida como sacerdotes y personas consagradas se puede tener con frecuencia la tentación de quedarse un poco encerrados por miedo o por comodidad en nosotros mismos y en nuestros ámbitos. Uscire da noi stessi è un viaggio senza biglietto di ritorno. Pero la dirección que Jesús indica es de sentido único. Salir de nosotros mismos es un viaje sin billete de vuelta. Se trata de emprender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por Él, siguiendo el camino de la entrega de sí mismo. Le porte lasciate socchiuse, le vite a doppio binario. Por otro lado, a Jesús no le gustan los recorridos a mitad, las puertas entreabiertas, las vidas de doble vía. Pide ponerse en camino ligeros, salir renunciando a las propias seguridades anclados únicamente en Él. In altre parole, la vita dei suoi discepoli più intimi, quali siamo chiamati ad essere, è fatta di amore concreto, cioè di servizio e disponibilità. È una vita. En otras palabras, la vida de sus discípulos más cercanos, como estamos llamados a ser, está hecha de amor concreto, es decir, de servicio y disponibilidad. Es una vida en la que no hay espacios cerrados ni propiedad privada para nuestras propias comodidades.
dall'esistenza a Gesù, non sceglie più i propri luoghi, ma va là dove è mandato, pronto a rispondere a chi lo chiama. Non sceglie più nemmeno i propri tempi. Quien ha optado por configurar toda su existencia con Jesús ya no elige dónde estar, sino que va allá donde se le envía, dispuesto a responder a quien lo llama, tampoco dispone de su propio tiempo. Il suo tesoro è porre il Signore in mezzo alla vita, senza ricercare altro per sé. La casa en la que reside no le pertenece porque la iglesia y el mundo son los espacios abiertos de su misión. Su tesoro es poner al Señor en medio de la vida sin buscar otra para Él. E non si adagia nelle comodità che infiaschicono. Huye pues de las situaciones gratificantes que lo pondrían en el centro. No se sube a los estrados vacilantes de los poderes del mundo y no se adapta a las comodidades que aflojan la evangelización. No pierde el tiempo en proyectar un futuro seguro y bien remunerado para evitar el riesgo de convertirse en aislado y sombrío, encerrado entre las paredes angostas de un egoísmo sin esperanza y sin alegría. Non si accontenta di una vita mediocre, ma brucia del desiderio di testimoniare e di raggiungere gli altri. Ama rischiare e Contento con el Señor, no se conforma con una vida mediocre, sino que tiene un deseo ardiente de ser testigo y de llegar a los otros. Le gusta el riesgo y sale, no forzado por caminos ya trazados, sino abierto y fiel a las rutas indicadas por el Espíritu. Contrario al ir tirando, siente el gusto de evangelizar. Nel Vangelo odierno, in secondo luogo, emerge la figura dell'unico discepolo nominato Tommaso. Nel suo dubbio e nella sua ansia di voler capire, questo discepolo anche piuttosto ostinato un po' ci assomiglia e ci risulta anche simpatico. En segundo lugar aparece en el Evangelio de hoy la figura de Tomás, el único discípulo que se menciona. En su duda y su afán de entender, también un poco terco, este discípulo se nos asemeja un poco y hasta nos resulta simpático. Sin saberlo nos hace un gran regalo, nos acerca a Dios porque Dios no se oculta a quien lo busca. Jesús le mostró sus llagas gloriosas, le hizo tocar con la mano la ternura infinita de Dios, los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los hombres. È tanto importante mettere l'umanità a contatto con la carne del Signore, cioè portare a Lui con fiducia e con totale sincerità fino in fondo quello che siamo. Para nosotros, los discípulos, es muy importante poner nuestra humanidad en contacto con la carne del Señor, es decir, llevarlo a Él con confianza y total sinceridad hasta el fondo, lo que somos. Jesús, como dijo a Santa Faustina, se alegra de que hablemos de todo, no se cansa de nuestras vidas, que ya conoce, espera que la compartamos, incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado. E non dimentichi di confidare e affidare le miserie, le fatiche e le resistenze. Así se busca a Dios con una oración que sea transparente y no se olvide de confiar y encomendar las miserias, las dificultades y las resistencias. Dalla apertura sincera da cuori che sanno riconoscere e piangere le proprie debolezze, fiduciosi che proprio lì agirá la divina misericordia. El corazón de Jesús se conquista con la apertura sincera, con los corazones que saben reconocer y llorar las propias debilidades, confiados en que precisamente allí actuará la divina misericordia. Perdono ricevuto da Lui, per riversarlo con compassione sui fratelli. Jesús cerca cuori aperti. ¿Qué es lo que nos pide Jesús?
Quiere corazones verdaderamente consagrados que viven del perdón que han recibido para derramarlo con compasión sobre los hermanos. Jesús busca corazones abiertos y tiernos con los débiles, nunca duros, corazones dóciles y transparentes que no disimulen ante los que tienen la misión en la iglesia de orientar en el camino. Di abitare il dubbio e di portarlo al Signore, ai formatori e ai superiori. El discípulo no rechaza hacerse preguntas, tiene la valentía de sentir la duda y de llevarla al Señor, a los formadores y a los superiores, sin cálculos ni reticencias. Il discepolo fedele attua un discernimento vigile e costante, sapendo che il cuore va educato ogni giorno, a partire dagli affetti. El discípulo fiel lleva a cabo un discernimiento atento y constante, sabiendo que cada día hay que educar el corazón a partir de los afectos para huir de toda doblez en las actitudes y en la vida. La sua appassionata ricerca non è solo giunto a credere nella resurrezione, ma ha trovato in Gesù il tutto della vita, il suo Signore. El apóstol Tomás, al final de su búsqueda apasionada, no solo ha llegado a creer en la resurrección, sino que ha encontrado en Jesús lo más importante de la vida, a su Señor. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Nos hará bien rezar cada día estas palabras espléndidas para decirle: La strada del mio cammino, il cuore della mia vita. Eres mi único bien, la ruta de mi camino, el corazón de mi vida, mi todo. Nell'ultimo versetto che abbiamo ascoltato si parla infine di un libro, è il Vangelo, nel quale non sono stati scritti i molti altri segni compiuti da Gesù. En el último versículo que hemos escuchado se habla en fin de un libro. Es el Evangelio en el que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús. Después del gran signo de su misericordia podemos pensar, ya no se ha necesitado añadir nada más, pero queda todavía un desafío, queda espacio para los signos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el espíritu del amor y estamos llamados a difundir la misericordia. Rimane un libro aperto. Se puede decir que el Evangelio, libro vivo de la misericordia de Dios, que hay que leer y releer continuamente, todavía tiene al final páginas en blanco. Es un libro abierto que estamos llamados a escribir con el mismo estilo, es decir, realizando obras de misericordia. Le pagine del libro di ciascuno di voi, come sono? Les pregunto, hermanos, ¿cómo están las páginas del libro de cada uno de nosotros? ¿Se escriben cada día? ¿Están escritas un poco sí, un poco no? ¿Están en blanco? Ci aiuti in questo la Madre di Dio. Ella che ha pienamente accolto la parola di Dio nella vita, ci dia la grazia di essere scrittori viventi del Vangelo. La nostra Madre di Misericordia ci insegna que la Madre de Dios nos ayude en esto, que ella, que ha recibido plenamente la palabra de Dios en su vida, nos dé la gracia de ser escritores vivos del Evangelio. Que nuestra Madre de Misericordia nos enseñe a curar concretamente las llagas de Jesús en nuestros hermanos y hermanas necesitados, de los cercanos y de los lejanos, del enfermo y del emigrante, porque sirviendo a quien sufre se honra la carne de Cristo. A spenderci fino in fondo per il bene dei fedeli a noi affidati e a farci carico gli uni degli altri come veri fratelli e sorelle nella comunione della Chiesa
nuestra Santa Madre. Que la Virgen María nos ayude a entregarnos hasta el final por el bien de los fieles que se nos han confiado y a sostenernos los unos a los otros como verdaderos hermanos y hermanas en la comunión de la Iglesia, nuestra Santa Madre. Una pagina personalissima del libro della misericordia di Dio. È la storia della nostra chiamata, la voce dell'amore che ha attirato e trasformato la nostra vita, portandoci a lasciare tutto sulla parola e a seguirlo. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros guarda en el corazón una página personalísima del libro de la misericordia de Dios. Es la historia de nuestra llamada, la voz del amor que atrajo y transformó nuestra vida, llevándonos a dejar todo por su palabra y a seguirlo. Continuando la celebrazione eucaristica centro della nostra vita, ringraziamo il Signore perché è entrato nelle nostre porte chiuse con la sua misericordia, perché come Tommaso ci ha chiamato per nome, perché ci dà la grazia di continuare a scrivere il suo Evangelo di amore. Reavivemos hoy con gratitud la memoria de su llamada, más fuerte que toda resistencia y cansancio,